Ahora analizaremos cómo está el mundo como en referencia a la pandemia del COVID-19 y para ello hacemos contacto directo hasta Nueva York con José González, Managing Partner de GCG Advisor. José, bienvenido. ¿Cómo está todo en el mercado internacional y cuáles son tus perspectivas? Una semana intensa y prolongada en términos de eventos en los mercados norteamericanos. Suceden en estos días, desde que se desencadenara la pandemia, cosas que parece que transcurrieran en meses, en un pocos días. Abrimos la semana con los anuncios de la Reserva Federal Norteamericana que soportarán los mercados de renta fija sin límite. Y sin embargo, el mercado no reacciona positiva ante tal anuncio y empieza en una corrección importante que tiende a recuperarse. En medio de la semana hemos tenido 3 días de recuperación de los mercados con ganancias importantes de cara a las pérdidas registradas en las 2 últimas semanas, muy enfocado en el mercado en las medidas fiscales aprobadas al cierre de la semana por la Cámara de Representantes y firmadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la cual se aprueban 2 trillones de dólares, trillones norteamericanos, billones como los utilizamos en español, en 4 tranches, uno para apoyar a las personas en los Estados Unidos con desembolsos de hasta $1,200 por adulto, 500 por niño para quienes ganen hasta $75,000 y que se van diluyendo hasta quienes ganan $99,000. Asistencia fiscal a pequeños negocios, a ciertas corporaciones, a los estados y al gobierno central para atender el impacto económico de la pandemia global y de la epidemia a nivel nacional y local que se anuncia en términos de un impacto importante en la economía con este anuncio que se dio hacia el final de la semana con las aplicaciones por desempleo en el país, que fueron de 3.280.000 personas, que son casi 3 veces o más el récord que se alcanzó durante la crisis hipotecaria, en donde fueron más de 600.000, y lo que anuncia que el impacto económico podría ser importante. De allí que la semana cierra con una nueva corrección en el mercado, en lo que se pierde prácticamente la mitad de lo que se había ganado en los 3 días anteriores, en un mercado en el que no hay certezas todavía. Esta volatilidad tan grande es siempre un reflejo de incertidumbre de cara a que se defina la dinámica de la pandemia, los tiempos asociados a las cuarentenas que se están practicando en los distintos estados, en las distintas ciudades, y cómo va a impactar eso la economía norteamericana, que en el 75% de su crecimiento anual depende del consumo, y el 40% de ese consumo depende de actividades que se hacen en situaciones sociales. De allí que este impacto sea, el impacto de las cuarentenas sea tan importante y tan definitivo en economías locales como la de Nueva York, que dependen fundamentalmente de los servicios, el turismo y la actividad de las personas. La próxima semana se espera que continúe la incertidumbre y continúe la volatilidad en la medida que el gobernador de Nueva York, que es el centro de la pandemia, ya los Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de casos a nivel global, con 100.000 personas infectadas, ya confirmado formalmente, lo que anuncia el gobernador es que no llegaremos al pico de la epidemia local en Nueva York, sino hasta el 21 de abril. Por lo tanto, en los próximos días y las próximas semanas deberíamos seguir esperando volatilidad en los mercados de capitales norteamericanos. José, ¿cómo se están comportando los mercados internacionales y cuáles pueden ser las perspectivas hacia futuro? Sin duda, Orlando, lo que se espera es que hay una contracción sustancial en el segundo trimestre del año, con una desaceleración en el primero, en donde las perspectivas todavía no están completamente definidas. Recordemos que aquí ha habido un shock de oferta y demanda. Un shock de oferta que empieza cuando la epidemia es local en China, que determina que la oferta de productos manufacturados chinos se desacelere sustancialmente y que ahora está
coadyuvada o deteriorada aún más por una oferta en la demanda, especialmente norteamericana y del resto del mundo, por estas cuarentenas y este cierrapuertas generalizado a nivel global, que es el que va a tener un impacto mucho más grande en términos de esta recesión global que se espera. Las perspectivas son de que la economía norteamericana, que sigue siendo la economía más grande del mundo, se pueda contraer en el segundo trimestre del año entre el 14 y el 50%. Y es importante subrayar ese número, 50%, con lo cual esa contracción en el mercado norteamericano podría ser superior a la que se registró durante la Gran Depresión de los Estados Unidos, por lo menos puntualmente en los primeros años de ese ciclo. La perspectiva es que haya una recuperación en la segunda mitad del año para ciertos analistas en B, es decir, relativamente rápido, para otros en U, mucho más prolongada, y para algunos en L, que entremos en un proceso prolongado de desaceleración económica del que no queda claro cómo vamos a terminar de salir. Sin embargo, hay mucha expectativa en los anuncios del Fondo Monetario Internacional, que tiene su reunión de primavera en Washington, que este año se hará en términos virtuales, es decir, por medios electrónicos y no presencial, por las medidas de separación social implementadas a nivel global y porque se considera que las cifras del Fondo Monetario Internacional van a ser neutras y no necesariamente aquellos sectores privados que podrían o no tener intereses en una recuperación en virtud de sus propias actividades comerciales. El Fondo Monetario ha sido muy discreto en términos de anunciar o dejar saber cuáles son sus perspectivas. Al inicio de la pandemia, en el caso chino, en febrero había dicho que la corrección podría ser marginal, había hablado de una corrección de 0.1, 0.2% de sus perspectivas de crecimiento, del 3.3% para este año a nivel global. Sin embargo, ya la directora del fondo ha dejado saber en las entrevistas que está dando que el fondo podría estar contemplando una recesión a nivel global este año. Y si sirve alguna indicación, otras instituciones multilaterales hablan que en el mejor de los casos la economía global podría crecer 1.2% y en el peor de los casos sería negativo. De allí que el impacto en el comercio internacional vaya a ser importante, reflejado hoy más que en ninguna otra actividad en los precios del petróleo, que vuelven a acercarse a los $20 por barril y se espera que nuevamente puedan bajar de esos $20 hacia adelante. El petróleo sigue siendo el termómetro más importante en términos reales de la actividad económica y a esta corrección en el precio se suma la guerra de precios en el petróleo establecido entre Arabia Saudita y Rusia, pero es soportada por la corrección de los precios de otros metales preciosos y no preciosos. Estaremos muy pendientes de lo que anuncie el fondo en las próximas semanas y que confirme lo que ya muchos analistas consideran no como una potencial recesión, sino una recesión que ya estamos viviendo. Las perspectivas comerciales, José, se ven hacia la baja, lo cual pareciera indicar que va a estremecer el PIB global. ¿Cómo lo ves tú desde tu óptica? En efecto, Orlando, como mencionaba en el bloque anterior, este shock de oferta y demanda a nivel global que afecta a las economías más importantes del planeta va a tener un efecto en las economías regionales y particularmente en América Latina. De allí que estemos esperando los reportes del Fondo Monetario Internacional, que esperaba un año de recuperación en América Latina en virtud de una reactivación de la economía brasileña, argentina y mexicana, que habían mantenido el crecimiento en niveles muy modestos el año pasado. Sin embargo, los impactos de la pandemia en las dinámicas globales van a provocar probablemente que Brasil siga en un proceso recesivo, dificulta las negociaciones de la refinanciación, reestructuración de la deuda argentina, lo que precipite probablemente a Argentina en una nueva recesión y México, de la mano de la desaceleración norteamericana, tampoco vaya a recuperarse. Y tenemos casos particulares como el del Ecuador, que en virtud de la caída en los precios del petróleo, la situación de su cuenta corriente y la dolarización no permitan que tenga una dinámica económica importante. Venezuela va a seguir en un proceso crítico que se agrava aún más por esta caída en los precios del petróleo.
José, en el caso de Panamá, ¿cómo nos vemos dentro de este entorno mundial provocado por este coronavirus? ¿Y dónde cree usted que debe ponerse el mayor foco para sufrir el menor impacto económico? Las economías que habían tenido la mejor performance en la región, que eran Colombia, Panamá y Perú, van a tener una performance que, si bien va a ser por encima del promedio, va a seguir siendo baja. En el Perú, por ejemplo, que se esperaba que creciera a tasas del 3%, un poquito más, un poquito menos, los analistas locales hoy día mencionan que probablemente el Perú crezca al 1%, poco más o poco menos, que debería ser el mismo caso en Panamá, que venía creciendo en tasas del 3 al 5% en los últimos años y que probablemente tenga tasas por debajo del 2% este año, en virtud de una caída en el crecimiento global y una reducción en el comercio internacional. De allí que la administración Cortizo haya recurrido a estos paquetes fiscales que se han convertido en una iniciativa global para evitar que las economías se entrampen, y por una decisión de mantener a los ciudadanos en ciertos niveles de solvencia, y por otro lado, una reacción importante y muy rápida y efectiva y eficiente de la administración Cortizo de hacer una emisión de bonos por 2.500 millones de dólares en plena pandemia, que se colocó en términos ventajosos, tomando las circunstancias, a fin de tener una caja importante para estas asistencias fiscales y para cualquier emergencia vinculada a los problemas sanitarios vinculados a la pandemia y su experiencia a nivel local. Hacia futuro, lo que podemos considerar es que la recuperación franca y total después de la pandemia va a depender de que se cree una vacuna, de que esta vacuna pase por las pruebas clínicas, se produzca y se aplique a nivel global, y en la medida que somos 7.000 millones de personas en el mundo, la vacuna solo será eficiente cuando se aplique a una mayoría o por lo menos a la mitad. Por lo tanto, este es un proceso que tomará, según los especialistas encargados del tema, entre 12, 18 o 24 meses. De allí que esta pandemia vaya a tener un impacto importante en los hábitos de consumo a nivel global, para los cuales todas las economías se deben preparar, lo cual demanda para economías como la panameña, que ve un poco en su pasado y haga las reformas estructurales, las inversiones en infraestructura que se requieren para seguir tomando ventaja de un proceso de comercio internacional que, si bien se pueda modificar, va a seguir existiendo. La humanidad no va a desaparecer, se va a tener que transformar, y todas las economías se tienen que adaptar a esa transformación. Por otro lado, estos procesos transformativos van a demandar una solidaridad que no solo nazca desde el Estado de iniciativas fiscales y del sector privado en coadyuva a sus empleados o a sus clientes o a las comunidades en donde existen, sino una solidaridad entre las personas. Y hay que recordar que en el caso de América Latina, nuestro pasado reciente y las crisis y necesidades que hemos vivido nos hacen sociedades en donde esta solidaridad no es sencillamente enunciado, sino una práctica cotidiana. José, gracias por tu excelente análisis. Fue José González, Managing Partner de GCG Advisor, directamente desde Nueva York para Capital News. Encantado. Muchas gracias. Un placer.